Este es nuestro universo visual. Vivimos y actuamos en un espacio informativo continuo y permanente. El dinero, en su actual forma y como valor absoluto económico, mueve los intercambios humanos. También sabemos que el dinero, como objeto, no vale nada. Solo es un trozo de papel en forma de billete de banco. El actual sistema económico no es informativo, es desinformativo. Esto se debe a que utilizamos principalmente un tipo de dinero que no informa de nada, que es incontrolado y que circula libremente sin saber qué se hace con él. La situación económica real es caótica a pesar del orden aparente que se transmite a una sociedad de la imagen. Este es un tiempo de corrupción, de guerras, de degradación ecológica, de exclusión, de marginación. Cualquier mal tiene una raíz muy profunda. Busquemos su origen. Históricamente, el oro se convertirá en la referencia de valor y de cambio económico en el mundo. Durante la Gran Guerra, los gastos que provoca el conflicto consumen en pocos meses las reservas de oro de los estados enfrentados. En aquel tiempo de barbarie humana ocurrió algo que no cuentan los libros de historia. Algo que pudo cambiar el destino económico del mundo actual y que cambió para siempre el destino de un hombre. Agustí Chaló de Subirá nace en Barcelona el 19 de julio de 1911, hijo de un industrial francés propietario de una fábrica de tintes. A muy temprana edad es enviado a estudiar a Francia, donde cursa el bachillerato en la ciudad de Toulon. Siendo un adolescente, la casualidad le pone en contacto con un importante hombre de negocios francés de origen húngaro, Horacio Finali, presidente de la banca Paribas de París y Países Bajos. Las anécdotas que me hacen mucha gracia y que fue el inicio de su proyecto fue cuando en 1925 paseaba por una ciudad de Francia, vi un anuncio de una conferencia sobre banqueros. La conferencia la daba Finali. Cuando acabó Finali, Agustí se puso encima de la silla y sacó el brazo diciendo: pido la palabra. Esto a Finali le hizo mucha gracia y ahí fue el inicio de una relación que duró 14 años. Este señor pues tenía su casa de París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado, y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer y el banquero lo sorprendió leyéndolo. En aquel momento, Agustí no entendió nada de lo que había leído y además una bofetada del banquero le despertó de su estupor. Pero, ¿qué fue lo que leyó Agustí Chaló en estos papeles tan celosamente guardados? Lo que acababa de leer se refería a la Primera Guerra Mundial. Se trataba del informe de una reunión secreta celebrada en París en 1914. En ella participaban el propio Finali, J.P. Morgan, de la banca Morgan, que era el mayor banco de negocios de Norteamérica, y Sir Henry Detterding, presidente de la petrolera Royal Shell.
y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel. Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economía. Este primer fogonazo de sustituir el oro por papel fue el punto de partida para Agustí Chaló. A su vuelta a Cataluña, Chaló participa activamente en los movimientos sociales y sindicales de entonces. El catalanismo del momento era burgués y nadie se ocupaba de las ansias del pueblo catalán. Ese pueblo lleno de aspiraciones libertarias no sabía cómo darles forma. Los acontecimientos de 1936 le muestran claramente que no se puede hacer la revolución sin tener el dinero necesario para hacerla. Agustí estaba sobrecogido porque él, siendo libertario como era, vivió como aquí en Cataluña, entonces se llamaban anarquistas. A él no le gustaba ni la palabra anarquista ni la palabra ácrata, sino que le gustaba la palabra libertario. Pero entre el movimiento libertario que llegó a tener poder en la Generalitat de Cataluña, uno de sus máximos dirigentes, Abad de Santillán, que era amigo suyo, pues en una cena le confesó que habían llegado a tener el poder y no sabían qué hacer con él. Agustí Chaló, otra vez, esto le remarcó la importancia que tenía el que cuando alguien llega al poder con ansias revolucionarias, él se declaraba un revolucionario profesional, tuviera un sistema, tuviera una teoría fuerte y potente con la cual... En 1939, y ante la ocupación inminente de Barcelona, Agustí Chaló decide volver a París. Al poco tiempo estalla la guerra en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agustí contempló desde uno de los puentes de París, de donde se ven las estaciones de tren, contempló cómo entre dos filas de soldados nazis armados hasta los dientes pasaba una fila de mujeres y niños que iban siendo introducidos en vagones de carga para ganado y que eran precintados y cerrados. Él explica que esta anécdota le castró, literalmente, y a partir de aquel momento dedicó su vida a que esto no pudiera volver a suceder. Agustí Chaló volverá a Cataluña en 1945. El precio que debe pagar ya estaba escrito. Dedicar el resto de su vida, más de 3/4 de siglo, a desarrollar un sistema general científico y racional en relación a los fenómenos sociales y económicos reales. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como pocas suele haber hoy día. Parte la sociedad en dos sociedades, la sociedad humanitaria y la sociedad utilitaria. El mundo utilitario es el mundo de las empresas, el mundo de la producción. Aquí se puede trabajar todo lo que se quiera y hay libre mercado y hay capitalismo estricto. Quien no le guste esto se puede pasar al otro, o sea, a la sociedad humanitaria. ¿Qué hay en la sociedad humanitaria? Toda una serie de cosas que hoy día están en medio del mercado, quitadas del mercado. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, la justicia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de cosas, el arte. Todo esto se sale del mercado. Es una utopía que va más allá del capitalismo y del socialismo y del comunismo sin negarlos, sino acogiendo lo bueno de cada uno. La sociedad se ha movido desde hace muchísimos siglos dentro de una dialéctica que yo diría que se puede reducir entre el yo i el nosaltres. Jo personalment sí que crec que seria una gran solució, que hauríem de tenir prèviament adquirit que hi ha un capitalisme comunitari, és a dir, que els calés de tots han d'anar en benefici de tots. El capitalismo liberal defiende la fuerza
del yo y de buscar maximizar el beneficio del yo, mi beneficio, y su gran dialéctica ha sido con el comunismo, y esto ha marcado la història del siglo XX. Aquest capitalisme comunitari s'ha de preocupar que la gent de la seva comunitat, primer, pugui menjar, pugui treballar si vol, pugui tenir una casa, pugui tenir lo bàsic. El capitalismo comunitario de Agustí Chaló representa la gran superación, la superación final de esta dialéctica entre el yo y el nosotros, entre el capitalismo liberal y el comunismo. La moneda actual es una moneda anónima, desinformativa, que no dice ni quién compra ni quién vende. Lo que hace es que no permite conocer qué está sucediendo en la economía. Este anonimato lo que permite es comprar la corrupción. Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat. Durante los últimos 3 años, las compañías inmobiliarias españolas, que suelen abusar del uso del dinero negro, habían defraudado a la hacienda pública del orden de los 19.000 millones de euros. Recuperar este dinero sería fácil si no existieran las comisiones, si no existieran los sobres, si no existieran los dineros bajo mano. Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar. Con lo cual permite una cantidad enorme de trampas, de corrupciones, etcétera, etcétera, y sobre todo desajustes económicos. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. Se sabe de la utilización de instrumentos monetarios desde al menos el periodo neolítico. Estas fichas o tablillas de barro describían y documentaban un intercambio de objetos o mercancías. Quién compraba y a quién se vendía. Cada intercambio comercial dejaba así su rastro. Había un control sobre él. Las civilizaciones de la arcilla gozaron probablemente de una cierta paz entre ellas mientras dispusieron de instrumentos monetarios personalizados e informativos. Con la expansión del comercio, estos instrumentos se volvieron lentos e insuficientes. Hacia el 2400 aproximadamente antes de Jesucristo, por primera vez en la historia de la humanidad, pues aparece el primer imperialismo. Sargón I, rey de Akkad, se merienda las ciudades vecinas. Lo consigue comprando traidores dentro de estas ciudades. Paga con moneda anónima, porque con la moneda responsable que había no se podía hacer esto. Se hubiera visto, se hubiera descubierto a tiempo. Entonces él cogió un chorizo de oro y lo fue cortando a rodajitas y se inventó la moneda anónima. La introducción y el dominio de los metales como arma de guerra y de la moneda de metal como instrumento monetario de valor concreto ocasionó el surgimiento de la corrupción y del soborno en las ciudades. Estos pueblos que hasta entonces habían vivido en paz fueron presa de los imperialismos nacientes de la historia. Bueno, si se erradican los billetes, nadie podría comprar un asesino sin dejar rastro a través de la telemática. Se evitaría todo lo que son las transacciones con el dinero negro i los fraudes. Dificultaria molt més la corrupció i permetria facilitar la comptabilitat del país que amb el diner negre no es pot fer. Estaríem més controlats nosaltres, evidentment, però la gran banca també estaria més controlada i el gran capital també estaria més controlat. Tinguent en compte que va el control de dalt a baix, ja admeto que estigui jo controlat, perquè ja ho estic controlat. La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico, y el valor económico es el de propiedad, es decir, el derecho a una mercancía.
tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Permite hacer contabilidad analítica. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables. Casi todos los delitos del mundo tienen el dinero detrás, o al menos la inmensa mayoría. Todo esto sería obstaculizado profundamente por un sistema de este tipo. ¿Cómo podemos conseguir una moneda, un instrumento monetario que no sea al mismo tiempo desinformativa desde el punto de vista de la ciencia económica y que no sea anónima desde el punto de vista de que los jueces puedan hacer su trabajo pudiendo investigar y documentar los delitos cuando interviene dinero? La propuesta de Agustí es una propuesta conceptual, pero también práctica, de lo que él llama la factura cheque. Todos sabemos lo que es una factura, donde pone un bien o un servicio que se compra, la fecha y el valor que tiene, y un cheque pues es la orden de pago de una determinada operación. En la medida en que están separados no conseguimos tener la información del mercado, porque la suma de facturas no siempre corresponde al dinero que se ha usado para pagar estas transacciones. La propuesta de la factura cheque es que en un solo documento quede constancia de quién ha comprado y quién ha vendido, qué se ha comprado, dónde, cuál es el valor, y de esta forma tanto los economistas puedan tener información actualizada sobre lo que cada día se compra y se vende. Esto sería la parte no personalizada, como los jueces pueden documentar e investigar cuando hay una denuncia o hay que documentar una sentencia quién ha intervenido en una determinada operación. La moneda nominativa ha sido pedida y planificada por muchos estudiosos y evidentemente tendría sus ventajas, especialmente que podríamos identificar en primer lugar los patrimonios y en segundo lugar todo tipo de operaciones, y por tanto sería difícilmente posible operaciones de carácter fraudulento que están vinculadas pues a paraísos fiscales, que están vinculadas a tráfico de drogas, que están vinculadas al negocio de las armas, que están vinculadas a tráfico de órganos, que están vinculadas pues a prostitución infantil, a una serie de cuestiones que podrían ser medidas. Yo pienso que desde este punto de vista el control para saber un poco qué sucede con la moneda, pues sería positivo. La hipótesis de Chalot de que hubiese un sistema monetario personalizado e informativo con las garantías de protección personal nos permitiría conseguir que la justicia fuera mucho más fiable, legítima y eficaz. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el neolítico. Y a esto apunta la propuesta de Agustí Chalot. Es muy importante comprender que este cambio de tipo de moneda no ataca ningún sistema democrático, sino que muy al contrario, lo refuerza. ¿Todo se compra? ¿Todo se vende? ¿Cómo es posible que sin beneficio aparente para nadie existan crisis de sobreproducción o de excedentes de producción y al mismo tiempo haya millones de personas que estén condenadas a la miseria y al subconsumo? Dentro del modelo económico que Agustí Chalot propone y que él define como capitalismo comunitario, hay una cuestión importante que es el de la renta básica. Es un tema polémico, que suele generar cierta suspicacia mal entendida porque no se estudia y analiza esta cuestión en profundidad. Es importante entender que no se trata de ayudar a los que no trabajan por simple beneficencia. Esto en realidad se está dando ya para algunos grupos de población. Existen, por ejemplo, las rentas de inserción. La falta de dinero es mentira, es una trampa. Creo que hay recursos suficientes para que se pudiera dar rentas mínimas. Posiblemente hay que pensar en una escala de aplicación empezando por aquellos que a nivel mundial y a nivel de cada país más lo necesitan. ¿Cuál es el significado de tener derecho a la vida si no tienes que comer? Chalot planteaba una respuesta mucho más atrevida, mucho más interesante y muy diferente a la que es la actual, que se cobran los impuestos, se administran lo mejor posible y se redistribuye esta renta a quien lo necesite más. La idea básica es que no hay derechos
sociales, políticos, si no hay derechos económicos. Y el derecho económico del derecho al trabajo sabemos que no siempre se cumple y que por tanto hay que garantizar el derecho económico asegurando una renta para todos. Si tienes un sistema de medición sobre qué estás produciendo, cuál es tu capacidad potencial productiva, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está demandando, y tienes un sistema monetario que equilibre oferta y demanda, obviamente distribuir dinero para que la gente pueda comprar lo que potencialmente puede ser producido parece no solo ética, sino económicamente viable e importante. Es la era de un hambre sin precedentes. En la época de mayor poder productivo y tecnológico, el hambre es una institución. La renta básica a favor de todos los ciudadanos es una fórmula rentable para que la economía de los países industrializados pueda resolver el grave problema de los excedentes de producción. La economía necesita a los que no trabajan para que sean consumidores de estos excedentes de producción. Por tanto, ser consumidor es una función de utilidad general y no por simple beneficencia. Agustí Chaló se fijó especialmente en el caso del Premio Nobel de Economía Maurice Allais, que trabajó sobre la hipótesis de un capitalismo comunitario como complemento del capitalismo actual. Ha de ser una cuestión de voluntad política el fijar unas leyes económicas que tengan en cuenta la importancia del simple consumidor. Esta posibilidad ha sido sistemáticamente desechada por los poderes políticos. És evident que les coses es fan o es deixen de fer a partir de que hi hagi una voluntat política. Això vindrà, evidentment, quan la gent que ha de votar en aquests parlamentaris i els programes que presentin aquests partits explícitament se citi alguna d'aquestes vies per al control del poder. No té cap dificultat tècnica, segons diuen els que hi entenen, i que es resumeix tot, com tantes altres coses, a que el poble triï una gent que els representa capaços d'assumir això, de defensar-ho i de portar-ho a la pràctica. La economía no es otra cosa que el intentar aprovechar los bienes de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y si la renta básica sirve para que la totalidad de la población pueda ver cubiertas sus necesidades mínimas, bienvenida sea la renta básica. Mientras el juego económico permita a cualquier poder político o financiero actuar impunemente, la democracia y la justicia sean solo aparentes. Agustí Chaló fue un hombre con una visión global de su tiempo. Él solía decir que era un ladrón de ideas, porque utilizaba las ya existentes. Fue también capaz de conciliar aspectos positivos de dos sistemas tan irreconciliables y tan opuestos como son el sistema comunista y el sistema capitalista, sintetizando un modelo económico que él titulaba como capitalismo comunitario. En sus propuestas sociales habló de cuestiones como la renta básica universal mucho antes de que fuera de debate público y además demostró que su aplicación no solo era algo más justo, sino posible. Además, algo que es muy importante es que la implantación de la factura cheque favorecería el seguimiento y el autocontrol en igualdad de condiciones de las reglas de juego que el mercado impone y facilitaría una información fiable a todos los agentes del mercado. Lo que Agustí Chaló propone no es en absoluto una utopía. Hay utopías blandas y duras. Las duras son esas que quieren arreglarlo todo con un orden y mando y que se hacen imposibles. Y las blandas son aquelles utopies que són realitzables. Vols o no vols fer la revolució? Perquè si no la vols fer, pleguem. No basta el idealismo, no basta el entusiasmo, no basta el deseo de luchar contra la justicia, sino que además tiene que haber una inteligencia, un programa. No es ninguna utopía
registrar todas las transacciones en lugar de solo algunas, como se están registrando. De hecho, solo el 10% del dinero que circula cada día es anónimo y en billetes, en efectivo. El resto ya todo son operaciones electrónicas. Que fàcil que és lograr que el diner no tingui l'anonimat que té avui dia. Esto yo creo que es el elemento más revolucionario, más interesante de Chalaux, porque permite ir más allá de lo que ha sido la lucha entre el capitalismo, que pretendía la hiperproducción pero explotando a la gente, y del socialismo, que pretendía la socialización de la riqueza pero descuidando a veces la producción. Si sabemos colocar capitalismo y socialismo dentro de un marco de sostenibilidad ecológica, quizá habremos encontrado el paso que estamos buscando durante tanto tiempo de una sociedad prácticamente solidaria y sostenible. A eso se dedicó su vida, a darnos esto, y nos lo dio. La propuesta de Agustí Chalaux se tiene que conseguir por vías pacíficas. Está basado en la responsabilidad y en el amor. Y no es ninguna utopía. Esto llegará, y si no llega, tendremos muchos problemas a nivel social. Gran elefant, has estat, ets i seràs el fruit i la llavor de l'home lliure. Series quasi un home perfecte si no fos que la teva exquisida cortesia no té cabuda en aquesta terra. No ets ni massa valent, ni massa intel·lectual, ni massa espavilat, ni massa trampós. Simplement ets un ingenu. Gran i mític i místic elefant, que Déu protegeixi les teves quatre potes imponents i la teva trompa sublim i el teu cor immens. Moltes gràcies a l'elefant bo i ingenu. Moltíssimes gràcies, savi i geniut i dolcíssim Agustí Chalaux. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. Mi tío, por razón de su formación, yo creo que era profundamente liberal. Respetaba profundamente a las personas. L'Agustí, a part de ser una persona que ha innovat el pensament en l'àmbit del mercat, de la moneda i en molts d'altres, sobretot de l'economia, de la política, inclús de la filosofia humanística, jo diria que per damunt de tot el que ens queda de l'Agustí, a part del seu saber, és la seva qualitat humana.